Trabajo como guardia de seguridad en un barrio residencial desde hace unos 3 años. Es un lugar tranquilo, con casas grandes, jardines bien cuidados y calles iluminadas, aunque a veces la luz de los faroles parpadea como si estuvieran cansados de estar ahí. Mi turno siempre es nocturno, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Me gusta porque no hay mucho movimiento. Las familias suelen acostarse temprano y rara vez pasa algo fuera de lo común. Esa noche, sin embargo, fue diferente. Era un martes. Lo recuerdo bien porque los martes suelen ser los días más aburridos. Hacía frío, el tipo de frío que se mete en los huesos y te obliga a mantenerte en movimiento para no congelarte. Yo caminaba por la calle principal del barrio, con mi linterna en una mano y el radio en la otra, cuando escuché algo que no debería estar ahí. Un silbido. Al principio pensé que era mi imaginación, o tal vez el viento jugando entre las ramas de los árboles. No le di importancia y seguí mi ronda revisando las puertas y ventanas de las casas como siempre. Pero el silbido volvió a sonar, esta vez más claro. Era un sonido agudo, sostenido, como si alguien estuviera intentando llamar la atención pero sin querer mostrarse. Me detuve por un momento y miré a mi alrededor. No había nadie. Las calles estaban vacías, como siempre a esa hora. Debe ser algún vecino jugando una broma, pensé para tranquilizarme. Pero algo en ese sonido me incomodaba. Una sensación extraña que no podía explicar. Era como si el silbido no viniera de un lugar específico, parecía estar en todas partes al mismo tiempo. Decidí seguir caminando tratando de ignorarlo. Me repetía a mí mismo que no era nada, que probablemente era el viento o algún animal. Pero mientras avanzaba por la calle, el silbido no desaparecía. De hecho, parecía seguirme. Si me detenía, el sonido también lo hacía. Si daba un paso, el silbido volvía a sonar, como si alguien estuviera justo detrás de mí, pero siempre fuera de mi vista. Mi corazón empezó a latir más rápido. Encendí mi linterna y la dirigí hacia los arbustos y las esquinas oscuras, pero no había nada, solo sombras que parecían moverse cuando las miraba demasiado tiempo. El radio en mi mano crujió de repente con estática, haciéndome saltar. Intenté llamar a mi compañero que estaba en la entrada del barrio, pero no obtuve respuesta. A medida que avanzaba por la calle, el silbido se hacía más fuerte. Ya no era un sonido lejano. Ahora parecía estar justo al lado de mi oído. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y me detuve en seco. Giré sobre mis talones con rapidez, esperando encontrar a alguien detrás de mí, pero no había nadie. Solo el silencio de la noche y ese maldito silbido que ahora parecía burlarse de mí. Fue entonces cuando noté algo extraño. Las luces de los faroles a mi alrededor comenzaron a parpadear al mismo tiempo, como si una corriente eléctrica invisible recorriera el lugar. En ese momento supe que esto no era una broma ni mi imaginación. Algo estaba muy mal. Mi respiración se volvió más pesada y sentía como si todo mi cuerpo estuviera en alerta máxima. Decidí apurar el paso y dirigirme hacia la caseta de vigilancia, donde al menos tendría algo de compañía. Mientras caminaba, el silbido no solo continuaba, sino que ahora parecía cambiar de dirección. Primero lo escuchaba a mi izquierda, luego a mi derecha, y de repente parecía venir desde arriba, como si alguien estuviera silbando desde los techos de las casas. Miré hacia arriba con la linterna, esperando ver algún pájaro o incluso un gato, pero no había nada. Solo el cielo oscuro y algunas nubes que parecían moverse más rápido de lo normal. Fue entonces cuando noté algo aún más perturbador. No había ningún otro sonido en el barrio, ni grillos ni el murmullo del viento entre los árboles. Nada, solo el silbido. Finalmente llegué a la caseta de vigilancia, pero cuando abrí la puerta me encontré con que estaba vacía. Mi compañero no estaba ahí. Su radio estaba sobre la mesa junto con su taza de café a medio tomar, pero él no aparecía por ningún lado. Intenté llamarlo por su nombre varias veces, primero en voz baja y luego casi gritando, pero no obtuve respuesta. El silbido seguía ahí, ahora más insistente que nunca. En un momento de desesperación, agarré mi radio y volví a intentar comunicarme con él. «Carlos, ¿dónde estás? Esto no es gracioso». Pero lo único que recibí fue más estática, y algo más. Entre los crujidos de la señal, juraría haber escuchado un susurro. No pude entender lo que decía, pero era suficiente para que mi piel se erizara. Salí de la caseta casi corriendo, con el corazón golpeándome en el pecho como si quisiera salir. Decidí buscar a Carlos por el barrio, aunque algo dentro de mí me decía que no lo encontraría. Mientras caminaba, el silbido parecía jugar conmigo, acercándose y alejándose como si quisiera guiarme hacia algún lugar. Cada vez que intentaba ignorarlo, sentía una presión en el pecho.
como si algo invisible me estuviera empujando a seguirlo. Llegué al parque del barrio, un lugar pequeño con un par de bancos y un columpio oxidado que chirriaba con el viento. Ahí fue cuando lo vi. Había algo en medio del parque, una figura oscura que no se movía. Mi linterna temblaba en mi mano mientras apuntaba hacia ella, pero la luz parecía no alcanzarla del todo, como si la oscuridad alrededor de esa cosa fuera más densa. Me acerqué lentamente, aunque cada fibra de mi cuerpo me gritaba que diera la vuelta y corriera. A medida que me acercaba pude distinguir más detalles. Era alto, demasiado alto para ser una persona normal, y su silueta parecía torcida, como si sus extremidades no estuvieran en los lugares correctos. Pero lo peor era su rostro, o mejor dicho, la ausencia de uno. Donde debería haber estado su cara solo había una superficie lisa y negra que parecía absorber la luz de mi linterna. Fue entonces cuando el silbido cambió. Ya no era un sonido agudo y sostenido. Ahora era algo más grave, más profundo, como si viniera desde dentro de mi cabeza. Me llevé las manos a los oídos instintivamente, pero no sirvió de nada. El sonido estaba ahí, perforándome el cerebro. En ese momento mi instinto de supervivencia se activó. Sin pensarlo 2 veces di media vuelta y empecé a correr tan rápido como mis piernas me lo permitían. Sentía el aire frío quemándome los pulmones, pero no me importaba. Solo quería alejarme de esa cosa. Mientras corría, el silbido no desaparecía. Al contrario, parecía volverse más fuerte, más insistente, como si estuviera justo detrás de mí. No me atreví a mirar hacia atrás. Sentía que si lo hacía, algo terrible iba a suceder. Las luces de los faroles parpadeaban frenéticamente mientras pasaba por las calles, y en mi mente solo podía pensar en llegar a la salida del barrio, donde tal vez estaría a salvo. Cuando finalmente llegué a la entrada principal, mis esperanzas se desmoronaron. La reja estaba cerrada con llave, y Carlos seguía sin aparecer. Busqué desesperadamente las llaves en mi cinturón, pero mis manos temblaban tanto que se me cayeron al suelo. Mientras las recogía, sentí un cambio en el ambiente. El silbido se detuvo de repente. Por un segundo, todo quedó en un silencio absoluto, tan profundo que podía escuchar los latidos de mi corazón. Me atreví a mirar hacia atrás y lo vi nuevamente. Estaba parado al final de la calle, inmóvil como antes, pero esta vez parecía más cerca. No sé cómo describirlo exactamente, pero había algo en su postura que transmitía una amenaza indescriptible, como si estuviera esperando el momento perfecto para moverse. Con las manos temblorosas logré abrir la reja y salí del barrio cerrándola detrás de mí con un golpe seco. Me quedé ahí, jadeando, con la mirada fija en esa figura que seguía inmóvil al final de la calle. Por un momento pensé que estaba a salvo, que esa cosa no podía cruzar la reja, pero entonces sucedió algo que me heló hasta los huesos. El silbido regresó, pero esta vez no venía desde el interior del barrio. Venía desde mi lado. Giré la cabeza lentamente y vi una sombra moviéndose entre los árboles al otro lado de la calle. No era posible. Había dejado esa cosa atrás. ¿Cómo podía estar ahora aquí afuera? Sentí como si el suelo bajo mis pies estuviera a punto de desaparecer. Sin saber qué más hacer, corrí hacia mi moto, que estaba estacionada cerca de la caseta de vigilancia exterior. Subí de un salto y encendí el motor con manos torpes. Mientras aceleraba para alejarme lo más rápido posible, pude ver por el espejo retrovisor cómo la figura salía de entre los árboles y se quedaba parada en medio de la carretera, observándome, o al menos eso parecía, mientras me alejaba. El silbido me acompañó durante varios minutos mientras conducía por la carretera desierta hasta que finalmente se desvaneció en el aire como si nunca hubiera existido. Pero incluso cuando ya no lo escuchaba, sentía su eco en mi cabeza, como si se hubiera incrustado en mi mente. Cuando finalmente llegué a casa, me sentía completamente agotado, tanto física como mentalmente. Cerré todas las puertas y ventanas, algo que nunca hacía porque mi barrio siempre había sido seguro. Me senté en el sofá con las luces encendidas y traté de calmarme, pero mis manos seguían temblando. No podía dejar de pensar en lo que había visto, en ese silbido que parecía perseguirme incluso ahora, en el silencio de mi propia sala. Intenté convencerme de que tal vez había imaginado todo, que el cansancio o el frío de la noche me habían jugado una mala pasada. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura alta y torcida y sentía ese sonido perforándome los oídos. Pasaron varios días antes de que pudiera volver al trabajo. Les dije a mis supervisores que había tenido un problema médico, algo que no era del todo mentira porque apenas podía dormir desde aquella noche. Cuando finalmente regresé al barrio, traté de actuar como si nada hubiera pasado, pero algo había cambiado. Los vecinos comenzaron a hablar de ruidos extraños en la noche.
pasos en los techos, susurros cerca de las ventanas. Y sí, algunos mencionaron haber escuchado un silbido. Nunca les conté lo que me pasó. ¿Quién me creería? Carlos nunca volvió a aparecer y aunque la policía investigó su desaparición, no encontraron nada. Su radio y su taza de café quedaron como un recordatorio inquietante en la caseta. Desde entonces he evitado trabajar en ese turno nocturno. Pedí que me cambiaran a las mañanas y aunque eso significó un recorte en mi salario, no me importó. No he vuelto a escuchar ese silbido, pero hay noches en las que me despierto sobresaltado, con la sensación de que algo o alguien está parado al pie de mi cama. No lo veo, pero lo siento. Esa misma presencia pesada y opresiva que experimenté aquella noche. A veces pienso que fue un aviso, una advertencia de algo que no entiendo y que tal vez nunca entenderé. Otras veces me convenzo de que simplemente tuve una experiencia traumática y que todo está en mi cabeza. Sin embargo, hace poco sucedió algo que me hizo cuestionar todo de nuevo. Estaba revisando mis cosas en el armario cuando encontré mi vieja linterna. Al encenderla por curiosidad, noté algo extraño en el cristal. Había una marca, como si alguien hubiera pasado un dedo por el polvo acumulado para dibujar una espiral. No recuerdo haberla visto antes y al tocarla sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Esa noche no pude dormir. Ahora me pregunto si realmente dejé todo atrás o si aquello sigue conmigo de alguna manera. Tal vez no sea el fin de esta historia después de todo. La primera vez que lo escuché, pensé que era mi imaginación. Trabajo como conserje en una escuela vieja, de esas que tienen techos altos, pasillos largos y un eco que parece no terminar nunca. Mi turno es el nocturno, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Siempre me ha gustado la tranquilidad de trabajar cuando no hay nadie, pero esa noche algo cambió. Estaba limpiando el pasillo principal cuando escuché lo que parecían risas. Eran débiles, como si vinieran de lejos, pero lo suficientemente claras como para hacerme parar en seco. Miré hacia ambos lados del pasillo, pero no había nadie. Me dije a mí mismo que probablemente era el viento o algún ruido de la calle colándose por las ventanas viejas. Seguí con mi trabajo, pero no podía quitarme esa sensación extraña de encima. Unos minutos después, mientras estaba en el salón de música guardando unos instrumentos que habían dejado fuera de lugar, escuché pasos. Esta vez eran claros, resonaban en los pisos de madera del pasillo. Dejé lo que estaba haciendo y salí rápido para ver quién era. Pensé que tal vez algún estudiante se había quedado encerrado o alguien había entrado sin permiso. Revisé cada rincón del pasillo y los salones cercanos, pero no encontré nada ni a nadie. Lo más raro es que los pasos parecían detenerse justo cuando yo salía a buscar el origen del ruido. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero traté de convencerme de que eran solo ruidos normales de un edificio viejo. Esa misma noche los ruidos no pararon. Cada vez que intentaba concentrarme en mi trabajo, algo me distraía. Una risa apagada, como si alguien estuviera tratando de contenerla, o pasos que parecían moverse de un lado a otro del pasillo. Llegó un punto en el que me armé de valor y decidí revisar toda la planta baja, salón por salón. Llevaba conmigo una linterna porque algunas áreas de la escuela no estaban bien iluminadas. Revisé cada esquina, abrí armarios y hasta miré debajo de los escritorios. No había absolutamente nada ni nadie. Pero mientras estaba en uno de los salones, escuché como una puerta al final del pasillo se cerraba lentamente con un chirrido que me hizo helar la sangre. Salí corriendo hacia la puerta, pero cuando llegué estaba completamente cerrada, como si nadie la hubiera tocado. La abrí con cuidado y me encontré con la escalera que llevaba al segundo piso. En ese momento pensé en llamar a alguien, tal vez a la policía, pero ¿qué les iba a decir? ¿Que escuchaba risas y pasos en una escuela vacía? Seguramente pensarían que estaba loco o que me lo estaba inventando. Decidí subir las escaleras para asegurarme de que todo estuviera en orden. Cada paso que daba hacía eco en el edificio vacío y con cada sonido sentía como mi corazón latía más rápido. Cuando llegué al segundo piso, el silencio era abrumador, pero esa sensación de estar siendo observado no me dejaba en paz. Mientras caminaba por el segundo piso, sentía que el aire estaba más pesado. No sé cómo explicarlo, pero había algo en esa parte de la escuela que siempre me había incomodado, incluso durante el día. Revisé los salones uno por uno, igual que en la planta baja. Todo estaba en su lugar. Escritorios vacíos, pizarras limpias y un silencio que me hacía sentir más nervioso con cada minuto que pasaba. Pero entonces, al llegar al último salón del pasillo, noté algo extraño. La puerta estaba entreabierta, aunque yo estaba seguro de haberla cerrado antes de empezar mi turno. Empujé la puerta con cuidado y apunté con la linterna hacia adentro.
No había nadie, pero las sillas estaban desordenadas, como si alguien las hubiera movido apresuradamente. De repente escuché un ruido detrás de mí. Era un golpe seco, como si algo hubiera caído al suelo. Me giré tan rápido que casi dejé caer la linterna. El sonido venía del pasillo, pero cuando salí a revisar no había nada fuera de lugar. Fue entonces cuando lo vi. Una sombra al final del corredor. No era una persona, era algo más oscuro, más denso. Parecía moverse lentamente hacia una esquina y desaparecer. Sentí que las piernas me temblaban y mi primer instinto fue correr escaleras abajo y salir del edificio, pero algo me mantuvo ahí parado. Tal vez fue el miedo o tal vez esa absurda curiosidad que a veces nos hace hacer cosas estúpidas. Decidí seguir avanzando hacia donde había visto la sombra desaparecer. Con cada paso que daba hacia el final del pasillo, sentía como el corazón me latía en los oídos. La linterna temblaba en mi mano y aunque intentaba mantenerme firme, las piernas apenas me respondían. Cuando llegué a la esquina donde había visto desaparecer la sombra, no había nada. Absolutamente nada. Pero justo cuando estaba por darme la vuelta, escuché algo que me dejó helado. Un susurro. Era apenas audible, como si alguien estuviera hablando muy cerca de mí, pero no podía entender lo que decía. Me quedé paralizado por unos segundos, tratando de procesar lo que estaba pasando, hasta que el sonido se convirtió en una risa baja y escalofriante. Era la misma risa que había escuchado antes, pero esta vez estaba tan cerca que sentí como si alguien estuviera justo detrás de mí. No tuve el valor de mirar hacia atrás. Simplemente empecé a caminar rápido hacia las escaleras, sin dejar de apuntar con la linterna hacia adelante, pero mientras más me alejaba, más fuerte se hacía esa risa. Era como si me siguiera, como si algo estuviera disfrutando de mi miedo. Cuando finalmente llegué a las escaleras y comencé a bajar, los pasos volvieron a sonar, pero esta vez no eran los míos. Eran más pesados y venían desde arriba, como si alguien estuviera bajando detrás de mí. No esperé para averiguar qué era. Corrí hacia la salida principal y prácticamente rompí la cerradura al intentar abrirla con las manos temblorosas. Una vez fuera, respiré profundamente el aire frío de la noche y me di cuenta de que estaba sudando como nunca antes. Pero lo más aterrador fue cuando miré hacia las ventanas del segundo piso. Juraría que vi una figura oscura observándome desde ahí arriba. No me quedé mucho tiempo mirando hacia las ventanas. Apenas vi esa figura, bajé la mirada y me alejé del edificio tan rápido como pude. Me senté en el banco que está frente a la escuela, tratando de calmarme y pensar con claridad. Miré el reloj. Eran las 3:33 de la madrugada. Esa hora se me quedó grabada en la mente, como si tuviera algún significado que no lograba entender. Mientras intentaba recuperar el aliento, escuché algo que me hizo sentir aún peor. El sonido de una puerta abriéndose lentamente desde dentro del edificio. No podía ver bien desde donde estaba, pero el ruido era inconfundible. Era como si alguien estuviera invitándome a volver. Por un momento pensé en llamar a mi jefe y renunciar ahí mismo, pero luego recordé que tenía mis cosas dentro. Mi mochila, mi celular, mis llaves. Todo estaba en el cuarto de mantenimiento, cerca de la entrada principal. No podía simplemente irme sin eso, así que respiré hondo y decidí volver a entrar. Me repetí a mí mismo que solo sería cuestión de unos minutos, entrar y salir rápido. Pero apenas crucé la puerta sentí un cambio en el ambiente. El aire estaba más frío y había un silencio tan profundo que parecía que el edificio entero estaba conteniendo el aliento. Caminé directo hacia el cuarto de mantenimiento, evitando mirar hacia los pasillos laterales, pero no pude evitar escuchar algo que me hizo detenerme. Pasos. Esta vez no eran lentos ni distantes, eran rápidos y venían directamente hacia mí. El sonido de los pasos se acercaba cada vez más, y mi instinto me gritaba que corriera, pero mis piernas no se movían. Era como si estuviera clavado al suelo, incapaz de reaccionar. Apunté la linterna hacia el pasillo de donde venían los pasos, pero no vi nada. Solo el eco de esos pasos que resonaban con fuerza, como si algo invisible estuviera corriendo hacia mí. Finalmente, cuando sentí que ya no podía soportarlo más, los pasos se detuvieron de golpe, justo a unos metros de donde estaba parado. El silencio que siguió fue aún peor. Era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración acelerada y el latido descontrolado de mi corazón. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia el cuarto de mantenimiento. Cerré la puerta detrás de mí y me apoyé contra ella, tratando de calmarme. Dentro del cuarto todo estaba como lo había dejado. Mi mochila sobre la mesa y mis cosas ordenadas. Pero algo llamó mi atención casi de inmediato. Había una hoja de papel en el suelo que no estaba ahí antes. La recogí con manos temblorosas y vi que tenía algo escrito con una caligrafía irregular y apurada. No estás solo. Sentí un nudo en el estómago y dejé caer la hoja al suelo.
No podía quedarme ni un segundo más en ese lugar. Agarré mis cosas lo más rápido que pude y salí corriendo sin mirar atrás, dejando las luces encendidas y las puertas abiertas. Cuando finalmente salí del edificio, sentí como si hubiera escapado de una pesadilla. El aire frío de la madrugada me golpeó la cara, pero no me calmó en absoluto. Crucé la calle y me quedé parado frente a la escuela, intentando procesar lo que acababa de pasar. Mi mente iba a 1000 por hora, tratando de encontrar una explicación lógica. Tal vez alguien estaba jugando una broma, tal vez mi cansancio me estaba haciendo alucinar. Pero nada encajaba. Miré hacia las ventanas del segundo piso otra vez, y ahí estaba. Esa figura oscura seguía observándome desde el mismo lugar. No se movía, no hacía nada, solo estaba ahí, inmóvil, como si supiera que yo la estaba mirando. No aguanté más. Me subí al auto y me fui directo a casa sin mirar atrás. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba esas risas y esos pasos resonando en mi cabeza. Al día siguiente llamé a mi jefe y le dije que no volvería a trabajar en ese turno. No le di muchos detalles, solo le dije que algo extraño había pasado y que no me sentía cómodo regresando. Hasta el día de hoy no sé qué fue lo que experimenté esa noche. A veces pienso que tal vez era algo relacionado con la historia del edificio. Es una escuela vieja y he escuchado rumores de que antes fue un hospital durante la guerra, pero honestamente prefiero no saberlo. Lo único que sé es que desde entonces evito pasar por esa escuela por las noches. No sé ni por dónde empezar, pero esto me pasó hace unas semanas y todavía no puedo sacármelo de la cabeza. Era una noche cualquiera, o eso pensaba yo. Había salido tarde del trabajo porque me pidieron cubrir a un compañero que no pudo ir, y terminé tomando el último autobús de la noche. La parada estaba casi desierta, como siempre a esa hora, y el aire era frío, lo suficiente como para que cualquier persona normal llevara una chaqueta gruesa. Me senté en el banco de madera, mirando mi celular para matar el tiempo, cuando sentí una presencia extraña. No escuché pasos ni nada, pero al levantar la vista, ahí estaba él, un hombre parado a unos metros de mí. Lo primero que me llamó la atención fue cómo iba vestido. Llevaba un traje viejo pero impecablemente planchado, como si acabara de salir de una tienda de ropa antigua. Sus zapatos estaban tan lustrados que incluso bajo la tenue luz del poste parecían brillar. Lo raro es que no tenía sentido que alguien estuviera vestido así en ese lugar y a esa hora. Además, hacía frío, y él no llevaba abrigo ni parecía afectado por el clima. Me miraba fijamente sin moverse ni decir nada. No era una mirada agresiva, pero había algo en ella que me puso los pelos de punta. Traté de ignorarlo y volví a mirar mi celular, aunque sentía su mirada clavada en mí como si pudiera atravesarme. Pasaron unos minutos, o al menos eso creo, porque el tiempo empezó a sentirse raro. Cada vez que levantaba la vista, el hombre seguía ahí, en la misma posición mirándome. No hacía ningún gesto, ni siquiera parpadeaba. Traté de convencerme de que tal vez solo era alguien esperando el autobús como yo, aunque algo en mi interior me decía que no era así. Lo más extraño era que no parecía respirar. Su pecho no se movía en absoluto. Me empecé a sentir incómodo, como si el aire a mi alrededor se volviera más denso. Miré hacia la calle esperando ver las luces del autobús acercándose, pero no había señales de él. Era como si todo estuviera en pausa. Decidí levantarme del banco y caminar un poco para calmarme, pero cuando di un paso hacia un lado, el hombre también se movió. No caminó hacia mí ni nada por el estilo, simplemente giró su cuerpo levemente para seguir mirándome. Fue en ese momento que noté algo aún más perturbador. Sus zapatos no tenían marcas de suciedad ni desgaste, como si nunca hubieran tocado el suelo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y me quedé congelado en mi lugar. Quería decir algo, preguntarle si necesitaba ayuda o si estaba bien, pero las palabras no salían de mi boca. Mi instinto me decía que no debía interactuar con él. El silencio era insoportable. No había ni un solo ruido, ni el viento ni los grillos, nada. Solo estábamos él y yo en esa parada, como si el resto del mundo hubiera desaparecido. Intenté mirar hacia otro lado, pero cada vez que lo hacía sentía una presión en el pecho, como si algo me obligara a volver a fijar la vista en él. Fue entonces cuando noté otro detalle que me heló la sangre. Sus ojos. No eran normales. Eran demasiado oscuros, como si no tuvieran fondo, y cuanto más los miraba, más sentía que me estaba hundiendo en ellos. Era una sensación tan extraña como si algo dentro de mí estuviera siendo absorbido. De repente escuché un ruido distante, el motor del autobús acercándose.
Nunca en mi vida había sentido tanto alivio al escuchar algo tan mundano. Giré rápidamente la cabeza hacia la calle y vi las luces del autobús doblando la esquina. Cuando volví a mirar al hombre, ya no estaba donde había estado parado. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No lo había escuchado moverse ni alejarse. Miré a mi alrededor frenéticamente, buscando alguna señal de hacia dónde había ido, pero era como si se lo hubiera tragado la tierra. El autobús se detuvo frente a mí y las puertas se abrieron con un chirrido que me hizo saltar. Subí al autobús casi tropezándome, más por la necesidad de sentirme seguro que por otra cosa. El conductor me miró con una expresión extraña, como si pudiera notar que algo no estaba bien conmigo. Me senté en uno de los primeros asientos junto a la ventana y traté de calmar mi respiración. Mientras el autobús arrancaba, no pude evitar mirar hacia la parada. Estaba vacía, completamente vacía. Pero justo cuando el vehículo empezó a avanzar, lo vi nuevamente. Estaba parado al final de la calle, en la esquina, bajo una farola que parpadeaba débilmente. No sé cómo llegó allí tan rápido ni por qué seguía mirándome con esa misma intensidad. Lo más perturbador fue que mientras el autobús se alejaba, él comenzó a caminar lentamente hacia nosotros. No corría ni hacía movimientos bruscos, pero había algo en su andar que era profundamente inquietante, como si no estuviera limitado por las mismas leyes físicas que el resto de nosotros. Cerré los ojos y traté de no mirar más, pero la sensación de su presencia seguía ahí, como si pudiera sentirlo incluso sin verlo. Cuando finalmente abrí los ojos de nuevo, ya no estaba. Miré hacia todos lados desde la ventana, pero no había rastro de él. Aún así, no podía sacudirme la sensación de que seguía cerca. El viaje en el autobús fue un tormento. Aunque ya no lo veía, no podía sacarme de la cabeza su imagen, esa mirada vacía y esos ojos oscuros que parecían perforarme el alma. Cada vez que el autobús pasaba por una calle mal iluminada o por una esquina desierta, sentía que él aparecería de nuevo. Mi cuerpo estaba tenso y no podía dejar de mirar por la ventana esperando o temiendo verlo otra vez. A medida que nos acercábamos a mi parada, el miedo se transformó en una especie de paranoia. ¿Y si me estaba esperando allí también? ¿Y si no era solo un hombre extraño, sino algo más? Cuando finalmente llegamos a mi destino, dudé en bajar. Miré al conductor pensando en decirle algo, pero ¿qué le iba a explicar? Que había un hombre raro siguiéndome sin mover los labios ni hacer ruido alguno. Me habría tomado por loco. Decidí bajar rápidamente y caminar lo más rápido posible hacia mi casa. El aire frío me golpeó el rostro, pero no me importó. Solo quería llegar a la seguridad de mi puerta. Sin embargo, mientras caminaba por la calle vacía, sentí nuevamente esa sensación, esa presión en el pecho y la certeza de que alguien me estaba observando. No me atreví a mirar hacia atrás. Sentía que si lo hacía, algo terrible pasaría. Mis pasos se aceleraron casi sin darme cuenta y cada sonido, incluso el más leve, me hacía saltar. El ruido de mis propios zapatos contra el pavimento parecía amplificado, como si resonara en un vacío absoluto. Cuando finalmente llegué a la puerta de mi edificio, mis manos temblaban tanto que me costó meter la llave en la cerradura. Por fin logré abrirla y me metí de un tirón, cerrando la puerta con fuerza detrás de mí. Me quedé ahí un momento apoyado contra la madera, tratando de recuperar el aliento y convencido de que estaba a salvo. Pero justo cuando empezaba a calmarme, escuché algo que me heló hasta los huesos. Pasos. Lentamente se acercaban desde la calle hacia la entrada del edificio. No eran apresurados ni torpes, eran firmes, calculados. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que iba a explotar. Miré por la mirilla de la puerta con cuidado, esperando no ver nada. Pero ahí estaba él, de pie frente al edificio, mirándome directamente como si supiera que yo estaba detrás de esa puerta. No sé cuánto tiempo pasó. Podría haber sido un minuto o una eternidad. Pero entonces, sin previo aviso, dio media vuelta y desapareció en la oscuridad. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, esos ojos oscuros y vacíos que parecían seguirme incluso en mis pensamientos. Me quedé sentado en la cama, con todas las luces encendidas, escuchando cada pequeño ruido del edificio. Cada crujido de la madera o sonido del viento me hacía saltar, convencido de que él había regresado. Pero no pasó nada más. Con el amanecer, la sensación de terror comenzó a disiparse un poco, aunque no del todo. Me repetía a mí mismo que tal vez solo había sido una coincidencia, que mi mente cansada estaba exagerando lo que había sucedido. Sin embargo, hasta el día de hoy no puedo explicar lo que vi ni cómo desapareció de esa manera.
He vuelto a pasar por esa parada del autobús, pero nunca lo he vuelto a ver. A veces me pregunto si realmente era una persona o algo más, algo que no debería haber estado ahí. Lo único que sé es que desde esa noche no soy el mismo. Siempre siento que alguien me observa, especialmente cuando estoy solo en lugares oscuros. Y aunque trato de convencerme de que fue solo mi imaginación, hay algo dentro de mí que sabe la verdad. Ese hombre no era normal, y lo peor es que nunca sabré qué quería de mí.